Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer un relato de ciencia ficción que yo reconozco que no es un género que yo en particular me dé mucho a su lectura. Pero bueno, me parece interesante traer algunos de los relatos de autores clave de la ciencia ficción del siglo XX, como es el caso del inglés Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke fue, si no uno de los mejores, sí uno de los más populares autores del género de la ciencia ficción de segunda mitad del siglo XX. Una de las cosas que le diferenciaba del resto de los autores contemporáneos del género es que él tenía una visión bastante optimista de los avances científicos de la humanidad de la segunda mitad del siglo XX, cuando tengamos en cuenta que la mayoría de la ciencia ficción de esos años, de los años 50, 60, versaba alrededor de la Guerra Fría, de los momentos en los que se preveía una especie de hecatombe nuclear en el planeta, y la mayoría de los grandes autores de esa época pues tenían una visión bastante más pesimista de esta realidad. En cambio, bueno, Arthur C. Clarke, que desde pequeño tuvo mucho interés por la astronomía y que estudió efectivamente matemática y astronomía en la universidad, pues él veía de una manera mucho más optimista todos estos progresos científicos, y su ficción en general pues trataba sobre viajes espaciales y el descubrimiento y la conquista del espacio. Él nació en 1917 en Somerset, en el Reino Unido, y comenzó a publicar relatos a partir de 1946. Es decir, que se ha mantenido activo pues toda la segunda mitad del siglo XX hasta poco antes de fallecer. Vivió casi 90 años y murió ya entrado el siglo XXI, hace unos 15 años. Su obra consta de cerca de una treintena de novelas, algunas integrantes de sagas, como por ejemplo la saga más famosa quizás de su autoría, que es la de Una Odisea Espacial, que comienza con la novela 2001, Una Odisea Espacial, escrita en 1968 y casi en ese mismo año adaptada para el cine por Stanley Kubrick, en una película en la que Arthur C. Clarke también firma el guión junto con Kubrick. Y también a lo largo de su carrera publica cerca de una media docena de colecciones de relatos, como este Relatos de 10 Mundos, que vamos a leer hoy y que fue publicado originalmente en 1961. También su gran popularidad, por lo menos en el mundo anglosajón, se debe a su participación en la televisión, en programas de la BBC. En los años 60 él solía comentar todos los eventos alrededor de los grandes hechos, digamos, de la investigación espacial de esos años, como por ejemplo los lanzamientos de los Apolos, ¿no? De los cohetes Apolo. Y también en los años 80 y 90 realizó para la BBC varias series de divulgación científica. En cuanto a su estilo, digamos que se puede distinguir varias etapas en su carrera. En una primera etapa, él, digamos que escribía una ciencia ficción bastante utópica, mientras que en los años 70 se identifica con lo que se llamó la ciencia ficción dura y que se caracterizaba por la gran rigurosidad científica de estos escritos. Vamos a leer a continuación este cuento que a mí personalmente me gusta mucho, que tiene elementos de ciencia ficción, pero a la vez tiene muchísima ternura, y se titula Perra Estrella. Cuando oí los frenéticos ladridos de Laika, mi primera reacción fue de fastidio. Me di vuelta en la litera y murmuré medio dormido: «Cállate, perra boba». Ese nebuloso intervalo duró apenas una fracción de segundo. Luego desperté y volvió el miedo. Miedo a la soledad y miedo a la locura. Por un momento no me atreví a abrir los ojos. La razón me decía que nunca perro alguno había puesto pie en este mundo, y que Laika estaba separada de mí por una distancia de casi 400.000 kilómetros, y más irremediablemente aún, por 5 años de tiempo. Has estado soñando, me dije enojado. No seas tonto y abre los ojos, solo verás la pintura de la pared. Tenía razón, naturalmente. El pequeño camarote estaba vacío, la puerta herméticamente cerrada. Yo estaba solo con mis recuerdos, abrumado por esa profunda tristeza que nos inunda a menudo cuando un sueño feliz se desvanece y es sustituido por la monótona realidad. El sentimiento de pérdida era tan desolador que tuve deseos de volver a dormir. Felizmente no lo conseguí, ya que en esos momentos dormir hubiese significado la muerte. Pero eso no lo supe hasta 5 segundos después, y durante esa eternidad estuve de vuelta en la Tierra, buscando consuelo en el pasado. Nadie descubrió jamás el origen de Laika, aunque el personal del observatorio hizo algunas averiguaciones, y yo publiqué varios anuncios en los periódicos de Pasadena. La encontré, bolita de pelusa perdida y solitaria, acurrucada a la orilla del camino una tarde de verano, subiendo hacia Palomar.
Aunque nunca me han gustado los perros ni algún otro animal, era imposible dejar a esa desvalida criatura a merced de los coches que pasaban. Con algunos escrúpulos, y deseando haber tenido un par de guantes, la alcé y la puse en el baúl. No estaba dispuesto a arriesgar la tapicería de mi nuevo Vic 92, y pensé que allí podría hacer poco daño. En eso no acerté del todo. Luego de estacionar el automóvil en el monasterio, la residencia de los astrónomos donde viviría la semana siguiente, inspeccioné el hallazgo sin demasiado entusiasmo. Hasta ese momento había tenido la intención de entregarla al portero, pero entonces la perrita gimió y abrió los ojos. Había allí tal expresión de confianza y desamparo que, bueno, cambié de opinión. A veces lamenté esa decisión, aunque nunca durante mucho tiempo. No tenía idea de los problemas que deliberada o inocentemente podía ocasionar un perro mientras crece. Mis cuentas de limpieza y compostura subieron. Nunca podía estar seguro de encontrar un par de medias sano o un ejemplar sin masticar de la revista de astrofísica. Pero con el tiempo, Laika llegó a comportarse correctamente en la casa y en el observatorio. Debe de haber sido el único perro al que se haya autorizado entrar en la cúpula de 200 pulgadas. Acostumbraba a echarse tranquilamente en la sombra durante horas, mientras yo hacía arreglos en la jaula, satisfecha de oír mi voz de vez en cuando. Los otros astrónomos también le tomaron cariño. Fue el viejo doctor Anderson quien sugirió su nombre. Pero desde el principio fue mi perra, y no obedecía a nadie más, lo que no significa que siempre me obedeciera a mí. Era un hermoso animal, alsaciana en un 95%. Supongo que ese 5% que faltaba fue lo que los llevó a abandonarla. Todavía me enfurezco cuando pienso en eso, pero ya que nunca conoceré los hechos podría estar sacando conclusiones falsas. Fuera de las dos manchas oscuras que tenía sobre los ojos, casi todo su cuerpo era de un gris ahumado y su pelo suave como la seda. Cuando erguía las orejas parecía increíblemente inteligente y viva. A veces, mientras yo hablaba de tipos espectrales o de la evolución de las estrellas con mis colegas, costaba creer que no estaba siguiendo nuestra conversación. Aún ahora no puedo comprender por qué se encariñó tanto conmigo, ya que entre los seres humanos tengo muy pocos amigos. Sin embargo, cuando volvía al observatorio luego de una ausencia, Laika enloquecía de felicidad. Saltaba sobre las patas traseras y me ponía las manotas sobre los hombros, que alcanzaba fácilmente, mientras lanzaba chillidos de alegría que no parecían muy apropiados para una perra tan grande. Odiaba dejarla más que unos pocos días, aunque no podía llevarla conmigo en viajes a ultramar, me acompañaba en la mayoría de los viajes cortos. Estaba conmigo cuando viajé al norte para asistir a aquel malhadado seminario en Berkeley. Nos alojábamos en casa de unos conocidos de la universidad. Aunque se mostraron corteses, evidentemente no habían contado con la idea de tener un monstruo en la casa. No obstante, les aseguré que Laika jamás causaba el menor problema, y con un poco de mala gana le permitieron dormir en la sala. Esta noche no necesitan preocuparse de los ladrones, dije. No tenemos ladrones en Berkeley, respondieron algo fríamente. En medio de la noche pareció que se habían equivocado. Me despertó un ladrido de Laika, histérico y agudo, que solo le había oído en otra ocasión. La primera vez que vio una vaca y no lograba comprender qué demonios era eso. Maldiciendo, aparté las sábanas y me lancé tropezando en la oscuridad de la casa desconocida. Mi principal preocupación era silenciar a Laika antes de que despertasen mis anfitriones, siempre que no fuese ya muy tarde. Si había habido un intruso seguramente no estaba ya, o por lo menos así lo esperaba. Durante un momento me quedé junto al interruptor, en lo alto de las escaleras, preguntándome si debía moverlo. Entonces gruñí, «¡Cállate, Laika!», e inundé el sitio de luz. La perra estaba arañando la puerta frenéticamente y se interrumpía de tanto en tanto para lanzar ese histérico gañido. «Si quieres salir», le dije enojado, «no hay necesidad de hacer tanto escándalo». Bajé, corrí el pestillo y Laika salió disparada hacia la oscuridad como un cohete. Era una noche tranquila y silenciosa, y la luna menguante luchaba tratando de traspasar la niebla de San Francisco. Me quedé allí, envuelto en la bruma luminosa, mirando por encima del agua las luces de la ciudad, esperando a que volviese Laika para castigarla como se merecía. Estaba todavía esperándola, cuando por segunda vez en el siglo XX despertó de su sueño la falla de San Andreas. Lo extraño es que no me asusté, al principio. Recuerdo que pensé dos cosas antes de darme cuenta del peligro. Se me ocurrió que los geofísicos deberían habernos prevenido de alguna forma, y luego me encontré pensando con gran sorpresa, no sabía que los terremotos hacían tanto ruido. Fue entonces quizás cuando supe que ese no era un temblor común. Preferiría no recordar lo que sucedió después. La Cruz Roja no me sacó de allí hasta bastante avanzada la mañana porque me negaba a separarme de Laika. Al mirar la casa destrozada donde estaban los cadáveres de mis amigos comprendí que le debía la vida.
pero no podía esperar que los pilotos de los helicópteros entendieran eso y tenían todo el derecho a pensar que yo estaba loco, como tantos otros que habían encontrado extraviados entre el incendio y las ruinas. Después de eso no creo que hayamos estado nunca separados más que unas pocas horas. Me han contado, y lo creo perfectamente, que empecé a mostrar cada vez menos interés en la compañía de los seres humanos, sin ser activamente insociable o misántropo. Las estrellas y Laika llenaban todas mis necesidades. Acostumbrábamos a dar largos paseos por las montañas. Fue la época más feliz de mi vida. Solo había un problema. Yo sabía, pero Laika no, que eso tenía que terminar muy pronto. Habíamos estado planeando el traslado durante más de una década. Ya por los años 60 se había comprendido que la Tierra no era lugar para un observatorio astronómico. Hasta los pequeños instrumentos experimentales colocados en la Luna habían superado ampliamente a todos los telescopios que escudriñaban el espacio a través de la oscuridad y la niebla de la atmósfera terrestre. La historia del Monte Wilson, de Palomar, de Greenwich y de los otros nombres famosos llegaba a su fin. Todavía serían utilizados para entrenamiento, pero la avanzada de las investigaciones debía trasladarse al espacio. Yo tenía que trasladarme con ella. Por cierto que ya me habían ofrecido el puesto de subdirector del Observatorio del Lado Oculto. En unos pocos meses podría solucionar problemas en los que había estado trabajando durante años. Más allá de la atmósfera yo sería como un ciego al cual repentinamente le devuelven la vista. Era absolutamente imposible, por supuesto, llevar a Laika conmigo. Los únicos animales en la Luna eran los necesarios para fines experimentales. Podría pasar una generación antes de que se permitiesen animales domésticos, e incluso entonces costaría una fortuna trasladarlos allá y mantenerlos vivos. Dar a Laika su acostumbrado kilo diario de carne tomaría, calculé, varias veces mi bastante cómodo salario. La lección era simple. Podía quedarme en la Tierra y abandonar la carrera, o podía ir a la Luna y abandonar a Laika. Después de todo era solo una perra. En 12 años estaría muerta mientras que yo estaría llegando a la cúspide de mi profesión. Ningún hombre cuerdo lo hubiera dudado, y sin embargo yo dudé, y si ahora usted no comprende por qué, es inútil que trate de explicarlo. Hacia el final dejé que las cosas corrieran solas. Cuando llegó la semana de la partida, aún no había hecho planes para Laika. El doctor Anderson se ofreció para cuidarla y yo acepté torpemente, casi sin agradecerle. El viejo físico y su mujer siempre la habían querido, y temo que me consideraron indiferente y cruel, cuando la verdad era exactamente lo opuesto. Salimos juntos para un último paseo por las colinas. Luego la entregué silenciosamente a los Anderson y no volví a verla. El despegue fue postergado 24 horas hasta que una gran tormenta solar abandonó la órbita terrestre. Aún así, los cinturones de Van Allen estaban todavía tan activos que tuvimos que salir por la abertura del Polo Norte. Fue un vuelo feo. Aparte del acostumbrado problema con la falta de gravedad, íbamos todos medio borrachos a causa de las drogas antirradioactivas. La nave ya estaba sobre el lado oculto antes de que yo me interesara en el viaje, de modo que me perdí el espectáculo de la Tierra hundiéndose en el horizonte. No lo lamenté. No quería nada que me hiciese recordar. Mi única intención era pensar en el futuro. No obstante, no podía sacudirme ese sentimiento de culpa. Había abandonado a alguien que me amaba y confiaba en mí, y no era mejor que aquellos que habían dejado sola a Laika cuando era una cachorrita, junto a la polvorienta carretera de Palomar. La noticia de su muerte me llegó un mes más tarde. No se conocía la causa. Los Anderson habían hecho todo lo posible y estaban muy disgustados. Parecía que Laika simplemente había perdido interés en vivir. Durante un tiempo creo que a mí me sucedió lo mismo, pero el trabajo es un calmante maravilloso y mi programa se estaba cumpliendo. Aunque nunca olvidé a Laika, durante un corto periodo el recuerdo dejó de dolerme. Entonces, ¿por qué había vuelto a perseguirme 5 años después en el lado oculto de la luna? Buscaba la razón cuando el edificio metálico se estremeció como bajo el impacto de un poderoso golpe. Reaccioné sin pensar y ya estaba cerrando el casco de mi traje de emergencia cuando los cimientos cedieron y la pared se abrió con un breve grito de aire que se escapa. Como había apretado automáticamente el botón de alarma general, perdimos solo 2 hombres, a pesar de que el temblor, el peor registrado en el lado oculto, resquebrajó las 3 cúpulas de presión del observatorio. Es casi innecesario que yo diga que no creo en lo sobrenatural. Todo lo que sucedió tiene una explicación perfectamente racional, obvia para cualquier hombre que posea el más leve conocimiento de psicología. En el segundo terremoto de San Francisco, Laika no fue el único perro que presintió la cercanía del desastre, se informó de muchos otros casos semejantes. Y en el lado oculto, mis propios recuerdos deben de haberme dado esa extraña sensibilidad cuando mi siempre despierto subconsciente detectó las primeras y débiles vibraciones.
La mente humana tiene formas extrañas y laberínticas de funcionar. Conocía la señal que más rápidamente despertaría en mí el conocimiento del peligro. Eso es todo lo que pasó, aunque en cierto sentido se podría decir que Laika me despertó en ambas ocasiones. No hay ningún misterio en eso, ningún aviso milagroso a través del abismo que ni el hombre ni el perro pueden cruzar. Si de algo estoy seguro es de eso, y sin embargo a veces me despierto en el silencio de la luna y deseo que el sueño hubiera durado unos segundos más. Así podría haber vuelto a mirar aquellos luminosos ojos pardos, rebosantes de un amor tan altruista y tan generoso como no he encontrado en ninguna parte de este o de otros mundos. Este es el relato Perra Estrella de Arthur C. Clarke. Espero que os haya gustado.